Les extiendo una bienvenida a cada uno de mis hermanos. El Señor les bendiga. Es un privilegio para mí poder estar en esta mañana con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Eh, yo sé que varios de los que estamos acá ya somos conocidos, ¿verdad? Como hay otros que no. Entonces, en esta mañana yo quisiera iniciar con un texto bíblico que se encuentra en Oseas capítulo 6, versículo 3. Oseas 6:3. Dice así la palabra del Señor. Esforcémonos por conocer a Jehová. Cierta como el alba es su salida. Vendrá a nosotros como la lluvia tardía y temprana. Viene a la tierra. Bueno, yo creo que ya mi hijo arregló aquí un poquito. ¿Me escuchan, hermanitos? Sí, ¿Mis hermana. hermanos me escuchan? Sí, señora, perfecto. Bueno, entonces vamos a iniciar. Hoy iniciamos con el capítulo 18, ¿verdad? En este recorrido de los 50 días de oración para llegar al al año 180, ¿verdad? Del gran movimiento adventista. Dice así, la providencia de Dios en la obra de publicaciones. O sea, la providencia de Dios es también como el cuidado de Dios por sus criaturas. Y lo importante que es, mis hermanos, contar uno con ese Dios maravilloso, ¿verdad? Que Él está al control. Él está al control de todo lo que sus hijos, de la obra que sus hijos están realizando en esta tierra. Y dice así, hasta el mes de junio de 1849, las labores del pastor White y su esposa y el pastor Bates se limitaban a los estados de la Nueva Inglaterra. En ese tiempo, la señora Clarissa Bonfoy de Middletown, Connecticut, se unió a la familia del pastor White. Poco tiempo antes de esto, su madre había muerto, dejándole todo lo necesario para mantener una casa en pequeña escala. Por este medio, el pastor White pudo establecer otra vez su casa. Y esto lo hizo en una parte de la casa del señor Pelde, en Rocky Hill, Connecticut. Entonces, el Señor colocó como instrumento también, ¿verdad? A esta mujer, Clarissa, para que estos dos hombres, Bates y el hermano White, pudieran seguir avanzando en esta hermosa obra que el Señor les había encomendado. Esa es la primera parte. Ahora, segunda parte, dice comienzo del espiritismo moderno. Si muy bien sabemos, mis queridos hermanos, a medida que el Señor va avanzando en su obra, en su misión, Satanás no se queda quieto, ¿verdad? Y él también saca sus armas. Y es así como desde unos inicios hasta este tiempo, el espiritismo es el que está haciendo también así como, digamos, llevándole la contraria al mensaje de Dios. Y dice así,
Dice, el 24 de marzo de 1849 se realizó una reunión general en Topchan, Maine. Ese sábado se le dio a la señora White una visión, el tema de la cual fue de la mayor importancia. Tal vez se entenderá mejor si recordamos una idea general de la situación en aquel tiempo. Dice, en la última parte de marzo de 1848, en Hattiesburg, condado de Wayne, los golpes del espíritu. Esto ocurrió primero en la casa de la familia Foss. En la última parte del verano, la familia se mudó a Rochester, donde en el Contrinchant se hicieron demostraciones públicas y las niñas fueron sujetas a exámenes muy detallados por comisiones de damas, caballeros elegidos de entre los mejores ciudadanos con ese propósito, mientras la gran mayoría de las personas consideraban los golpes como embustes o algún tipo de truco. Los más crédulos tenían poca idea de que crecería a grandes proporciones. Vemos acá que si vemos la historia de esta familia, ¿verdad? Ellos llegaron a, digamos, adquirir una casa y allí empezaron a escuchar unos golpes extraños. Las niñas, pues, como todo niño inocente, siguió el juego de lo que estaba sucediendo en aquel hogar. Hasta tanto llegó ya a hacer algo de que Satanás había, digamos, utilizado a estas niñas para hacer creer, ¿verdad?, de que allí sucedía algo extraño. Dice predicciones sobre el espiritismo. En la visión arriba mencionada, la señora White vio que los misteriosos golpes en Rochester y otros lugares eran el poder de Satanás y que tales cosas serían cada vez más comunes y que estarían revestidas con ropaje religioso para adormecer a los engañados y darles una mayor seguridad y para atraer la mente del pueblo de Dios. Siempre el enemigo ha tratado, ¿verdad, mis hermanos?, de desviar la mente de los hijos de Dios. Si era posible a esas cosas y hacerles dudar de las enseñanzas del Espíritu Santo. Eso es lo que Satanás siempre ha querido, ¿verdad? Dice, pero pocos en ese tiempo, ¿acaso hubo algunos tuvieron la menor idea de que el espiritismo se extendería por toda la tierra, como se predijo, o que alguna vez asumiera ser religión con sus iglesias y pastores regularmente organizados? ¿Hasta dónde llegó el enemigo? Dios, en el plan de la salvación, siempre Él ha mantenido a su pueblo para que lleve un mensaje de advertencia al mundo, de salvación. Pero Satanás no se queda atrás. Satanás también coloca sus armas y dice que también tiene iglesias, montó iglesias y pastores organizados, o sea, también con toda, ¿no? Dice, el cumplimiento de la profecía, sin embargo, es aparente cuando consideramos la cantidad de miembros que, según informes, asciende a 10 millones, solo en los Estados Unidos. En cuanto a su vestimenta religiosa actual, ofreceremos lo siguiente.
En la reciente convención de la Asociación General de Espiritistas, reunida en esta ciudad, se adoptó un nuevo rito. Se hicieron previsiones para la ordenación de pastores o ministros y un grupo de creyentes en el espiritismo. Fue reconocido como una iglesia. Esto se verá al leer la siguiente sesión del nuevo rito. Ningún pastor o ministro se establecerá en una iglesia a sociedad sin antes haber sido formalmente instalado en su cargo, por lo que se conoce desde los primeros tiempos de la historia religiosa como el servicio de ordenación. Ninguna persona puede ser un candidato a la ordenación hasta que haya recibido un llamado al pastorado de alguna iglesia o sociedad, o haya sido designado como misionero por alguna asociación estatal espiritista, incorporada como cuerpo religioso en el estado en el que está ubicada, o por la Asociación Nacional Espiritista de los Estados Unidos de Norteamérica. Todas las personas que son candidatos para pastorados u obra misionera deben haber estado por lo menos 3 años en plena comunión con alguna iglesia o sociedad espiritista y por lo menos 2 años como licenciado o comisionado por una asociación estatal o nacional como un orador a prueba. Los pastores establecidos durante menos de 1 año calendario completo no serán elegibles para la ordenación. Ay, tremendo, mis hermanos. Mire que Satanás tiene la misma modalidad, ¿verdad? Un pastor de nuestra iglesia necesita unos años para poder ser pastor, ¿verdad? Una preparación. Pero mire Satanás también cómo hace lo suyo. Satanás también tiene sus dirigentes y también tienen que tener una preparación. Entonces, es eso, mis hermanos. Satanás está a la par, pisoteando siempre el mensaje de Dios. Y esto nos debe preocupar, mis hermanos, porque nosotros estamos viviendo los últimos tiempos de este mundo. Y ahora más que nunca Satanás va a venir con toda. Si esto lo está realizando, lo viene realizando desde mucho tiempo atrás, ¿verdad? Ahora que se acerca el final de él, ¿cuánto más, mis hermanos, está haciendo también su obra? Y dentro de nuestras mismas iglesias, porque dice que en la parte de arriba dice que quiere él, Satanás pretende hacer dudar de las enseñanzas del Espíritu Santo. ¿Cuántos se han alejado de los caminos del Señor y han seguido las filas del enemigo? Dice en La sierva del Señor, quiero comentarles algo. Dice la sierva del Señor. Dice así. Dice, el espiritismo moderno. Se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se explicaba especialmente al espiritismo moderno. Mirad que ninguno os engañe por filosofías
y vanas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, y no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Vanas sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios, su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Jesús no les ha enseñado esta filosofía. Nada de este índole puede hallarse en sus enseñanzas. Él no dirigió la mente de los pobres mortales a sí mismos, como si poseyesen algún poder. Siempre la dirigía hacia Dios, el creador del universo, como fuente de su fortaleza y sabiduría. En el versículo 18 se da una amonestación especial. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne. Dice, Dios le había mostrado a Elena de White en visión la necesidad de aquellos que ahora estudiaban las profecías, que comprendiesen que la obra hecha por los dirigentes. Bueno, esta es otra partecita. Bueno, dejemos hasta aquí, hermanitos. En su propia carne. Entonces, miremos que Satanás siempre es el que va también dirigiendo, ¿verdad? Va dirigiendo las cosas a la par con las cosas de Dios. Él sabe el plan de Dios, de la redención, lo que él hizo por la raza humana. Pero Satanás también está haciendo lo suyo. Pero entonces, hermanos, ¿qué debemos hacer? En primeros escritos, encontré una promesa, mis hermanos. Dice, pronto llegará ese tiempo y tendremos que abrazarnos con firmeza del fuerte brazo de Jehová, porque todos los prodigios y las grandes señales del diablo tienen por finalidad engañar y vencer al pueblo de Dios. Nuestra mente ha de estar fija en Dios y no debemos experimentar el temor que tienen los impíos. Es decir, no hemos de temer lo que ellos temen, ni reverenciar lo que ellos reverencian, sino ser esforzados y valientes en favor de la verdad presente. Entonces, mis hermanos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aferrarnos poderosamente del brazo de nuestro Dios. Estar conectados con el cielo en todo momento, no soltarnos de su mano, no soltarnos de su brazo. Y eso nos ayudará
para nosotros poder vencer los ataques que Satanás quiere colocar en los hijos de Dios. Y él sabe, ¿verdad? Él por todo lado está colocando el tropiezo en nuestras vidas. Cuando no es por un lado, es por otro. Pero siempre Satanás está ahí, ¿verdad? Esperando a ver si nosotros nos debilitamos, desmayamos y caemos en sus garras. Pero mire la promesa hermosa que está aquí, mis hermanos. Está en la página 88 de Primeros Escritos, donde en el capítulo 12. Y esa es la promesa que el Señor nos da para que nosotros no nos dejemos arrastrar, ¿verdad? Por los ataques de Satanás. Bueno, voy a seguir con este hermoso libro. Dice, el pastor White en Oswego, Nueva York. Dice, como la obra de publicaciones estaba ubicada en Oswego, NY, el pastor White cambió su residencia de Connecticut en ese lugar en el otoño de 1849. Y allí se realizó el mismo año, el 3 de noviembre, una conferencia de creyentes de sus labores posteriores. La señora White dice, decidimos luego que era nuestro deber trabajar en el estado de Nueva York. Mi esposo sentía la responsabilidad de escribir y publicar. Alquilamos una casa en Oswego con muebles que nuestros hermanos habían prestado y nos instalamos en ella. Allí mi esposo escribía, publicaba y predicaba. Fue necesario que él mantuviera su armadura puesta en todo momento, porque a menudo tenía que contender con profesos adventistas que defendían el error. Algunos fijaban ciertas fechas definidas para la venida de Cristo y procuraban influenciar a todos cuantos podían en contra de nuestra fe. Mire qué bonito, ¿no? El Señor iba aparejando todo, le iba dando casa amoblada. El Señor le iba aparejando todo a este hombre y vemos cómo él desempeñaba esa obra hermosa, porque él dice que él publicaba, escribía, publicaba y predicaba. 3 cosas al tiempo. Y nosotros a veces, amor, nos dicen, por ejemplo, tienes que predicar. Y siempre nosotros a veces nos hacemos del rogar, ¿verdad? Si no tenemos tiempo o por X o Y razón, vamos a dar un estudio bíblico, no tengo tiempo. Entonces, pero vemos estos hombres inspirados por el Espíritu Santo, guiados por el Señor, hacían todas estas cosas y ellos no les ponían misterio a nada. Y el Señor les iba aparejando todas las comodidades que ellos necesitaban. Dice, se publica la Second Adventist Review. En el otoño de 1850 se consideró aconsejable hacer otro cambio. En armonía con este pastor, el pastor White se mudó a París, Manny, donde se publicó el primer número de Second Adventist, la revista del segundo advenimiento, Heraldos del Sábado. Fue esa primera revista, se llamó así, Heraldo del Sábado, como un periódico quincenal que consistía de 13 números, cada uno de 8 páginas, de 2 columnas,
el tamaño de la página impresa era de 18 centímetros por 26 centímetros, 7 1/8 por 10 1/4 de pulgadas. El primer número fue fechado en noviembre y el último número el 9 de junio de 1851. El tamaño ampliado del periódico en comparación con Pressing Tube era un buen indicador de la difusión proporcional de la verdad. El aumento de obreros en la causa y de los que sostenían la obra como el periódico era gratuito. Se esperaba que los amigos de la causa ayudarían en su publicación y esto lo hicieron. Aunque los creyentes eran mayormente personas de circunstancias moderadas, ayudaron según el Señor los prosperaba e hicieron según su capacidad de impulsar el carro de la verdad. O sea, ellos hacían todo, ¿verdad, mis hermanos? Todo lo que estaba al alcance para que el mensaje siguiera avanzando. J.N. Andrews comienza a predicar la verdad presente. Qué hermoso, mis hermanos. Dice, por ese tiempo J.N. Andrews, que vivía en París, Maine, comenzó sus labores públicas como ministro del Evangelio y escritor de temas religiosos en la Review de mayo de 1851. Hubo un artículo suyo de más de 5 páginas sobre el tema de los 3 mensajes. O sea, ahí es que estaba predicando ya la verdad presente, ¿verdad? De los 3 mensajes. En esto aplicaba la profecía de la bestia de 2 cuernos de Apocalipsis 13 a los Estados Unidos. O sea, él aplicaba esta bestia a este poder, a los Estados Unidos, tomando la posición solo sobre la base de la profecía de que la imposición del domingo como día de reposo sería el punto en el cual finalmente se uniría la iglesia y el Estado en esta nación. Su argumento se fundamentaba solamente en la profecía, ya que no había ningún movimiento en ese tiempo que señalara en esa dirección la expresión más fuerte en favor de su posición. Era una declaración del doctor Dudvin tomada del Christian Advocate Journal, que decía, cuando el cristianismo llegue a ser la vida moral y espiritual del Estado, el Estado está obligado por medio de sus magistrados a impedir la violación abierta del santo día de reposo como una medida de preservación propia. Venden granjas para ayudar a la obra. Fue por este tiempo que hombres como Hiram Edson de Nueva York y Cyrenius Smith de Hudson, Michigan, se hicieron impulsados, se sintieron impulsados a vender sus granjas, cada una de las cuales valía $3,500, y alquilar granjas para su propio uso, para tener medios para ayudar en las diferentes actividades que surgían en la prosecución de la obra del mensaje. Ay, mis hermanos, cuando yo leí este pasaje, yo decía, oh Señor, nosotros no estamos en nada, ¿verdad?
A veces nos piden una colaboración para algo y siempre nosotros nos negamos, no tenemos, ¿verdad? Pero estos dos hombres, dice que vendieron sus propiedades para ayudar a la obra, para que el mensaje de salvación se siguiera extendiendo por el mundo. Y nosotros, hermanos, estamos tan aferrados a las cosas de este mundo que no queremos, hermanos, soltar nada para la obra del Señor. Y qué tristeza que ya en estos últimos tiempos, y estos hombres lo hicieron en ese tiempo, no les importó vender sus propiedades, ¿verdad? Para ayudar a la obra del Señor. Y ahorita el Señor nos está pidiendo a nosotros que hagamos algo para la obra de Él y no lo hacemos. Muchos tienen recursos, pero a veces piden una colaboración, cualquier cosa y no hay, ¿verdad? Y ahí es donde cómo queremos que avance la obra si no nosotros como hijos de Dios no ponemos de nuestra parte, si no avanzamos también en esa ayuda para seguir adelante en esa misión, en esa obra que el Señor quiere terminar y que depende de nosotros que esa obra también pueda ser terminada como el Señor la desea. Dice traslado de la obra de publicaciones a Saratoga. En 1851 el pastor White se mudó de París, Maine a Saratoga Springs, NY, y aquí otra vez con muebles prestados se estableció y publicó el segundo volumen de la Adventure Review. El primer número llevó la fecha del 5 de agosto de ese año. O sea, él siguió de país en país, ¿verdad? De ciudad en ciudad. Y donde él llegaba, allí el Señor ya le tenía todo listo. La casa, los muebles, todo lo que él necesitara. Vemos esa mano poderosa del Señor, ¿verdad, mis hermanos? Y eso es lo que nos llena a nosotros de gozo, de motivación para seguir avanzando en esta obra que el Señor también nos ha encomendado a nosotros. Dice de 1850, el nombre del periódico fue ligeramente modificado de Seventh Adventist Review, como fue en el primer volumen. El nombre que en 82º volumen todavía retiene el tamaño del periódico fue aumentado a 3 columnas, 8 páginas y la parte impresa que medía 21.7 centímetros por 30 centímetros, 8 1/4 por 11 3/4 de pulgada. Dice, se verá por el aumento del tamaño de lo que era y todavía en la revista denominacional, que cada cambio era para mejor, mostrando un grado razonable de prosperidad y dando una evidencia notable de que la obra del tercer ángel había venido para quedarse. Estos hombres habían avanzado ya en el mensaje del tercer ángel. Ellos sabían, ¿verdad? El compromiso tan grande y que tenemos nosotros también, ellos y nosotros, de poder avanzar en este mensaje, en el mensaje del tercer ángel. Y dice que ellos ampliaron eso para que el mensaje fuera un mensaje de poder, un mensaje que se quedara allí, para que fuera producido para la humanidad. Dice publicaciones en Rochester, prensa manual propia. Dice el 6 de mayo de 1852 se publicó en Rochester el primer número del volumen 3 de Advent Review. Pero ahora se imprimió
en tipografía y prensa, propiedad de los adventistas del séptimo día. Hiram Edson había adelantado recursos para comprar una prensa manual Washington con tipos y materiales para establecer la oficina. Recibiría su dinero a medida que las donaciones vinieran de los amigos de la verdad. La prensa manual estuvo en la oficina de la Review Herald, Michigan, hasta que fue consumida por el incendio del 30 de diciembre de 1902. Por un tiempo fue considerada como la mejor prensa para pruebas en la oficina en el número 12, volumen 3, 14 de octubre de 1852. Se publicó el anuncio de que el costo de adecuar la oficina con esta prensa y los materiales habían sido de $652.93 y los recibos para ese propósito hasta esa fecha ascendían a $655.84. Se imprimieron y distribuyeron gratuitamente 2,000 ejemplares de cada uno de los números de este volumen. Entonces vemos que aunque el enemigo hubo un momento en que opacó un poquito esa obra, ¿sí? Porque se quemó esta imprenta. Pero vemos que ellos no se detuvieron ahí, ellos siguieron avanzando y vemos que ya ellos empezaron a publicar algo, ya era propio, ya era algo propio de ellos. Y allí el Señor nuevamente los ayudó para que siguieran en esta hermosa misión. Y dice que repartían y ya no era con un costo, sino era gratis. Repartían, distribuían las impresiones que ellos hacían y las compartían gratuitamente. Bueno. Bueno, acá dice, llamado para establecer un fondo para folletos tratados de $500. Pero acá dice que Urian Smith se vincula con la oficina. Después de que sucedió esto, entonces el Señor presenta a otro personaje y dice a Urian Smith. Dice, en 1853 el pastor Urian Smith comenzó su trabajo en la oficina de la Review and Herald, donde cumplió responsabilidades durante medio siglo. Ese año de 1853 se declaró por primera vez en la Review and Herald que deseaban comprar nuestras publicaciones. Podían hacerlo pagando el precio de costo. O sea, el Señor iba aparejando todo. Para todas las otras personas, los materiales impresos eran gratuitos, ya que el déficit era cubierto por las donaciones de gente generosa y dispuestas. En 1854 se anunció que el precio de la review quincenal era de $1 por año. El mismo año, en una reunión campestre en carpa realizada en el condado de Michigan, en el mes de julio se hizo un esfuerzo para vender nuestras publicaciones. Durante esta reunión se vendieron libros por valor de $50. El pastor White, al hablar de este esfuerzo, dijo, por medio de la review, esto muestra que nuestros libros pueden ser vendidos. Ellos tenían esa seguridad, ¿verdad? De que el esfuerzo que ellos estaban haciendo no iba a ser en vano.
que iba a surgir, iba a ser vendido lo que el Señor a través de su Santo Espíritu los estaba guiando. Llamado para establecer un fondo para folletos tratados. Acá dice que aunque fueron llamados para establecer un fondo de $500 para permitir que la oficina proyectara a los ministros folletos, para distribución gratuita en relación con sus labores y también para un fondo de compensación de $500 para que la review pudiera publicarse regularmente cada semana en lugar de pasar por alto ocasionalmente una semana por falta de recursos. O sea, no querían parar la obra. La obra tenía que seguirse, no podían estancarse ahí, ¿verdad? La obra tenía que seguir avanzando, no podían detenerse. Dice J.P. Kellyon y Henry Lyon, dice Henry Lyon, durante este periodo J.B. Kellyon y Henry Lyon, que vivían cerca de Plymouth, Michigan, vendieron sus granjas, cada una valorada en $3,500, con el solo propósito de tener recursos para usarlo en el avance de la obra. Y lo mismo hicieron otros 2 hermanos que se adelantaron en momentos oportunos, con recursos listos y corazones dispuestos para ayudar donde más hiciera falta. El primero se dedicó a la fabricación de escobas en Hudson, Michigan, mientras que el otro se mudó a Battle Creek y trabajó como carpintero para sostener a su familia. Ay, tremendo esto, mis hermanos. Ellos vendieron sus propiedades para ayudar a la expansión de este mensaje y ellos se pusieron a trabajar. Yo me imagino que ellos tenían una comodidad, ¿verdad? No tenían por qué ir a trabajar a otro lugar, pero lo hicieron, mis hermanos. J.B. Kellyon y Henry Lyon, estos 2 hombres dirigidos por el Señor, por el Espíritu Santo, vendieron sus casas, sus propiedades, lo que tenían y se fueron a trabajar para sostener a sus familias. Ay, Señor, estamos lejos, mis hermanos, de estar nosotros al nivel de estos hombres de fe. Ellos siempre avanzaban por fe, sabía que el Señor los dirigía, que el Señor estaba al control de la obra, estaba al control de todo. Y esa era la fe que ellos tenían, hermanos. ¿Nosotros qué fe tenemos? Tremendo, mis hermanos. Esto es para cada uno, para que nosotros meditemos en qué estamos contribuyendo en la obra del Señor. Dice, todos nuestros periódicos y libros por $3. Dice, al final del volumen 6 de junio de 1855 se podía obtener la review y el instrumentor por un año, además de una serie completa de todos los panfletos y folletos y un inario, que era el que se usaba entonces. 26 panfletos y folletos, todos juntos, por la suma de $3. El precio fijado del instructor era de 25 centavos por 12 números. La oficina de la review invita a Michigan. Bueno, aquí viene hablando que se trasladaron a Michigan, o sea, ellos iban de lugar en lugar, ¿verdad? Como para avanzar un poquito. Y dice que allí también Battle Creek, dice que durante la cual los hermanos de Battle Creek invitaron al pastor White a mudar la oficina de la review de Rochester a Battle Creek. Dan Palmer, Sirenius Smith,
Dice que acordaron por proveer $300 cada uno sin intereses, haciendo un total de $1,200. O sea, cada persona iba dando una porción, ¿verdad? De lo que el Señor le iba aparejando, ellos iban dando. Y llegaron a reunir $1,200 para comprar un lote y regir una oficina de publicaciones en conformidad con esto. Adquirieron un lote en la esquina sudeste de la calle de West Main, Washington, y edificaron en él un edificio de madera de 6 por 9 metros y 20 por 30 pies, con postes de 6 metros o 20 pies. Entonces vemos que allí se reunieron y cada uno aportó algo y ahí reunieron un dinero y con eso compraron un lote. Y dice que edificaron un edificio de madera para seguir avanzando en la obra del Señor. Dice nuestra primera oficina de imprenta. Dice el primer número de la review publicada en Battle Cream en una oficina propiedad de los adventistas del séptimo día. Llevó la fecha del 4 de diciembre de 1855. El precio del periódico estaba fijado en $1 por volumen de 26 números, pero se le solicitaron de donaciones para enviar el periódico gratuitamente a personas pobres, dignas. Desde ese tiempo en adelante, los pastores Wagoner y Cottel eran contribuyentes casi constantes a las columnas de los Advertisements. En la review del 18 de diciembre de 1855, la comisión publicadora hizo una declaración que a los obreros actuales en la oficina puede sonar extraña y decía, no vemos por qué los que trabajan en la oficina no deberían recibir una compensación razonable por sus servicios. El editor solo recibe la mitad de lo que obtendría en otra parte. Puede ser bueno mencionar que los salarios comunes entonces eran no solo la mitad de lo que actualmente, y esa mitad pagada entonces no era más que un tercio, un cuarto de lo que la oficina paga por un trabajo similar ahora. En ese tiempo, los obreros en la oficina donaban la mitad del valor de sus servicios para que el evangelio de la verdad presente pudiera publicarse. Qué bueno, mis hermanos. O sea, ellos querían como pagarle más, un poquito más allí a los que estaban editando, a los que merecían que le pagaran un poquito más. Pero ellos pensaban en que ese dinero que se iba a dar de más iba a servir para seguir avanzando en la obra de la verdad presente, siguiendo predicando más el mensaje. Y así es, dice que llamado para una prensa mecánica a vapor. Y el Señor cada día les iba supliendo, el Señor cada día los iba llevando más y más en viendo el poder de Dios en la vida de estos hombres, porque ellos no pensaban en sí mismos, no pensaban incluso ni en sus familias, porque vendían sus propiedades y se dedicaban solo a esparcir el mensaje. Era el gozo, el anhelo que ellos tenían en sus corazones. Y de igual manera eso fue lo que ellos hicieron, tanto que el Señor como los bendijo, que ya tomaron la decisión de hacer una prensa mecánica a vapor. Y con esto, en esta partecita acá, voy a finalizar. Dice en la review del 19 de marzo de 1857, se hizo por primera vez la sugerencia
de que se necesitaba una prensa mecánica con una máquina de vapor y que debía obtenerse para imprimir los periódicos, folletos y libros. Según informó el 2 de abril, se tomó la decisión de comprar una prensa mecánica. Andars y 7 hombres prometieron $100 cada uno para su compra. Ahí seguía el Señor obrando. En el siguiente número se informó que la prensa y máquina costaría unos $2.500 y las promesas habían llegado a $1.700. En un editorial del Pastor White, en la review del 13 de agosto de 1857, se encuentra esta animadora afirmación: nuestra oficina está libre de deudas. Amén, gloria a Dios. Está libre de deudas. Hay un fondo general de libros de $1.426, ahora invertidos en libros. La nueva prensa mecánica está funcionando y trabaja muy bien. Y la perspectiva es buena de que pronto estará accionada por vapor, totalmente pagada. Nuestras operaciones están mucho mejor sostenidas que antes. Amén. Vemos, mis hermanos, cómo el Señor dio todo. Ellos, impulsados por el Espíritu del Señor, cada día iban avanzando más. No sé, mis hermanos, cuántos en nuestras iglesias hay proyectos y a veces nos da miedo, ¿verdad? Nos da miedo trabajar para el Señor, nos da miedo lanzarnos. Si Dios es el dueño del oro, de la plata, de todo, mis hermanos. Es la falta de fe, es el temor, es el no trabajar nosotros, el no sentir en nuestro corazón el deseo de seguir adelante trabajando para el Señor. Y eso es lo que a nosotros no nos deja avanzar en la obra. Si vemos estos grandes hombres, como ellos eran dirigidos por el Señor los iba conduciendo, ¿verdad? Y todo les iba saliendo bien. Y ya lo último que ellos pensaron fue en una prensa mecánica. Y las personas empezaron a donar, tanto que la máquina ya quedó libre de deudas, ya quedó, o sea, ya no tenía deudas que pagar ni nada, sino al contrario, y empezaron a hacer ya folletos, libros, revistas, libros, para poder distribuirlos gratuitamente. Quiero finalizar, mis hermanos, con... Hijo, ¿me prestas mi celular, por favor? Quiero finalizar con un mensaje que da la sierva del Señor. En un libro que se llama Mujer de Visión. Dice así: Dios le había mostrado a Elena de White en visión la necesidad de aquellos que ahora estudiaban las profecías, que comprendiesen que la obra hecha por los dirigentes en el movimiento adventista de 1844 era la obra de Dios. Jaime dijo: ahora, este es mi primer trabajo. Espero publicar una revista llamada Albert Young Review de 16 páginas del tamaño de presentación. Declaró su intención de volver a publicar los escritos de los dirigentes de la causa adventista y demostrar que ellos en un tiempo
defendieron audazmente y publicaron al mundo la misma posición que nosotros ocupamos ahora. En agosto de 1850, los White se trasladaron de la casa de los Belden en Connecticut a la de los Harris en Port Byron, Nueva York. Allí Jaime comenzó su nueva revista y la hizo imprimir en la cercana población de Auburn. Explicó el objeto del periódico en una declaración editorial inicial. Nuestro propósito en esta revista es animar y renovar al verdadero creyente, mostrando el cumplimiento de la profecía en la maravillosa obra de Dios del pasado, al llamar y separar del mundo y de la iglesia nominal a un pueblo que está aguardando el segundo advenimiento del querido Salvador. Cuando Jaime comenzó a publicar, a Elena se le avisó de antemano que aunque Satanás tratase de poner obstáculos, ellos debían continuar y luchar por alcanzar la victoria. Lo que ocurrió en una sucesión más bien rápida de eventos no fue ninguna sorpresa, pero mostró que el gran adversario haría todo lo que estuviera en su poder para obstruir la diseminación de la verdad. Dice, el llamamiento final mediante las publicaciones, la imprenta contra la obra final de Satanás. Nuestras casas editoriales se han convertido en una poderosa influencia en el mundo. Ha ocurrido un gran cambio con el aumento de nuestros recursos e instalaciones para hacer brillar la luz delante de los que están en tinieblas. Ahora no resulta tan difícil ver y aceptar la verdad como solía ser. Los primeros dirigentes de la obra tuvieron que soportar los asaltos combinados de hombres malos y de ángeles malignos, la enemistad de Satanás, quien obraba por medio de los hombres como sus instrumentos, estaban sumamente desarrolladas. Por otra parte, los creyentes, aunque su número era reducido, trabajaban con ahínco y fervor para vindicar el honor de Dios, exaltando su santa ley, y que había sido anulada y haciendo retroceder las obras de Satanás, manifestadas en toda forma de error destructor. Desde el comienzo Satanás se ha opuesto a esta obra. Está decidido a usar todo su poder para silenciar y erradicar de la tierra a los que trabajan para el adelanto de la luz y la verdad. Siempre ha tenido cierta medida de éxito. Ha usado la calumnia y la calumnia y la más violenta oposición para destruir la preciosa verdad, desanimando a sus defensores. El gran adversario ha usado sus engaños y infernales de diversos modos, y cada esfuerzo realizado ha llevado a su lado a uno o más de los seguidores profesos de Cristo. Las personas que tienen un corazón carnal, que están más en armonía con el archiengañador que con Cristo, después de un tiempo han desarrollado su verdadero carácter y se han ido a hacerle compañía. El mensaje del evangelio no gana una sola alma para Cristo
ni penetra en un solo corazón, sin herir la cabeza de Satanás. Cada vez se le arrebata un cautivo y éste queda libre de su opresión. Se derrota al tirano. Las casas editoriales y las prensas son instrumentos en las manos de Dios para enviar a toda lengua y nación la preciosa luz de la verdad presente. Esta llega hasta los países paganos y abre constantemente brechas en todas las supersticiones y errores concebibles. Eso está en Joyas de los Testimonios, tomo 1, página 590. Dice, finaliza, el mensaje no será llevado adelante tanto con argumentos como por medio de la convicción profunda, inspirada por el Espíritu de Dios. Los argumentos ya fueron presentados. Sembrada está la semilla y brotará y dará sus frutos. Las publicaciones distribuidas por los misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, muchos cuyo espíritu fue impresionado han sido impedidos de entender la verdad por completo o de obedecerla. Pero entonces los rayos de luz penetran por todas partes. La verdad aparecerá en toda su claridad y los sinceros hijos de Dios romperán las ligaduras que los tenían sujetos. Los lazos de familia y las relaciones de la iglesia serán importantes para detenerlos. La verdad les será más preciosa que cualquier otra cosa, a pesar de los poderes coligados contra la verdad. Un sinnúmero de personas se alistan en las filas del Señor. Amén. Conflicto de los siglos, página 670. Bueno, mis hermanos, esto es lo que el Señor desea, que estemos en las filas del Señor, que nosotros podamos cada día, que aunque el enemigo coloque trampas, coloque distinción, podamos permanecer fieles en el Señor, podamos seguir avanzando en la obra, en esta obra del mensaje del tercer ángel que tenemos nosotros para estos últimos tiempos. Que nada ni nadie perturbe esta misión que el Señor nos ha encomendado, mis hermanos, y que podamos cada día cogernos del brazo poderoso del Señor para poder salir victoriosos, así como lo fueron estos valientes hombres. Podamos nosotros también dar finalidad al mensaje que el Señor nos ha encomendado en este mundo. Vamos a finalizar con una oración. Amantísimo y soberano Padre, muchas gracias te damos, mi Dios, porque a veces, Señor, no hemos hecho la tarea que tú nos has encomendado. Pero te pedimos, Señor, que nos perdones y que nos ayudes para que podamos nosotros también contribuir en esta misión que tú tienes para cada uno de nosotros. Tú deseas venir pronto, pero de nosotros depende, Señor, que podamos terminar con esta obra de predicar el mensaje de salvación, el mensaje del tercer ángel, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, para que nuestros corazones, que nuestros deseos más grandes estén dispuestos a hacer todo por ti. Que dejemos a un lado las cosas materiales de este mundo y que, Señor, tú toques también los corazones de las personas para que también podamos ser dotados del conocimiento de tu verdad, Señor, y de esa manera podamos esparcir este mensaje de salvación
antes que sea demasiado tarde. Señor, bendice a tu pueblo en el ancho faz de la tierra. Bendice a nuestras iglesias, Señor, para que podamos todos juntos y unánimes proclamar este mensaje y que de esa manera, Señor, tú puedas estar satisfecho de la obra que tú nos has encomendado, que tú vas y sigues teniendo y has tenido, Señor, el control de tu iglesia, el control de tus hijos, Señor. Ayúdanos, Padre, para que podamos cada día vivir para tu honra y para tu gloria. En el nombre glorioso y santo de tu Hijo amado, Cristo Jesús nuestro Señor, te lo pedimos todo. Amén.